ya la comunidad, la que produce, la del día a día, también ausente de esto. Mi pregunta es inversa ahora, ¿qué podemos hacer para que en los diálogos que tenemos, sea en Colombia, sea en Guatemala, los terceros entren a ese diálogo? Porque eso es lo más importante, creo, y lo más rico que podemos tener en este momento, que vamos a entrar con amenazas de guerra urbana, y que creo que no se va a dar, ¿verdad? Era parte del show, pero nosotros sí entramos a un proceso de cambios constitucionales fuertes, referéndum, y creo que está revisando si ya está la noticia ahí de la entrega. Se da en este momento en el Congreso. Y yo quisiera iniciar con esos terceros, estos que no estuvieron presentes. Doña María, iniciemos con usted. ¿Cómo entrar? ¿Qué hacer? ¿Cómo organizarnos? Sus ideas, por favor. Sí, está bien. Buenos días, muchas gracias por la invitación, por compartir nuestras ideas. Yo quisiera, antes de responder a la pregunta, hacer algunas acotaciones que creo importante que se han generado a partir de las exposiciones muy interesantes que hemos visto. Y una de ellas es que, bueno, yo viví los acuerdos de paz prácticamente de niña, ¿verdad? Viendo desde afuera y un poco, digamos, por ciertos actores en el proceso de paz, pues nos tocó ver un poco y vivir los acuerdos de paz y ver las discusiones, tal vez entre juegos de niños y entre ilusiones de adolescentes, pero que significaron un paso también importante para todo lo que vivíamos en Guatemala. Y yo creo que un elemento importante que hay que considerar es que la sociedad guatemalteca, independientemente del nivel de participación que haya tenido, logró llegar a establecer ciertos acuerdos que debiesen seguir siendo nuestro punto de partida para seguir avanzando. Obviamente las ilustraciones de informes y todo lo que ha pasado, el aumento de la escalada de conflictos, lo que refleja efectivamente es que hay una serie de situaciones que no han sido superadas. Por ejemplo, dentro de las manifestaciones de estos actores, para ir respondiendo a la pregunta, ¿cómo hacemos para que esos actores que quizás no estuvieron en esas mesas de discusión, que buscaban una transformación, manifiestan en el escenario actual algunos elementos importantes que son satisfacción de necesidades básicas? Esos son los temas que aparecen cotidianamente, todos los días, en diferentes momentos, la satisfacción de necesidades. Esa es la demanda. Otro de los temas es precisamente la regulación de la consulta, y eso es en diversos actores, seamos indígenas, campesinos, aunque hay actualmente algunos actores que ya no quieren la consulta o regular el tema de la consulta. La generación de oportunidades. Si vemos en los medios, en las discusiones, también son esos temas. Otro aspecto importante es los beneficios comunitarios. Si nosotros vemos estos elementos, estos temas que salen en el día a día, pero sobre todo el papel del Estado como ente regulador, el reciente informe publicado por PNUD dice que ninguna de las entidades del Estado en este momento tiene la capacidad de responder a las necesidades o a las demandas, o por lo menos a tratar o resolver los conflictos. Así dice el informe. Entonces, si vemos estos temas, no hay un ente que nos propicie el diálogo. Si la demanda de los diversos actores no están atendidos, la pregunta es entonces, ¿cómo hacemos?
Y desde nuestra experiencia, una de las formas es, si bien es importante la figura de las autoridades nacionales como el presidente, en este momento es más importante los actores a nivel local. Es decir, que esos diálogos los deberíamos de hacer con los actores reales que están viviendo en este momento esas limitaciones para poder obtener la respuesta a sus demandas, pero también el rol que le compete a la autoridad local a responder y a velar por el bien común de la población que los eligió a representarlos y a resolver los problemas que les afecta. Ese sería un elemento para iniciar. Autoridades locales. Luis Pedro, por favor, desde el Congreso, ¿cómo escuchar a terceros que generalmente no entran o no se les permite o muchas veces se invisibilizan a propósito en toda la discusión que ya tenemos a partir de hace meses, pero que hoy se oficializa? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Solo alguna acotación. En primer lugar, magníficas presentaciones de ustedes dos, de verdad muy buenas. Tú decías que no hay nada más miedoso que $1 millón. Yo creo que de $10,000 para arriba ya es suficiente. Guatemala ahora está manejando muchísimo miedo. Yo reconozco a algunos de los actores de la sociedad guatemalteca que tienen la valentía de presentar sus ideas sin ese temor, y están algunos sentados en esta audiencia, y aprovecho la oportunidad para felicitarlos. Mi reconocimiento. Tú decías, por ejemplo, que en el tema de los acuerdos de paz los partidos políticos habían estado ausentes, totalmente cierto. Ahora en este tema de las reformas constitucionales nos han desacreditado tremendamente. Ya si un diputado hoy por hoy, yo soy diputado, si algún diputado hoy por hoy tiene algo que decir con el tema de las reformas constitucionales, seguramente es un aliado de impunidad. En Guatemala el año pasado iniciamos una cruzada en contra de la corrupción, que no solo es del pueblo de Guatemala, muchos adentro del Congreso también lo hicimos. Y yo fui parte y soy parte de ese movimiento contra la corrupción. Pero Dios guarde, hoy por hoy un diputado tiene algo que decir en lo de la iniciativa de las reformas constitucionales, porque seguramente es un aliado de la impunidad. Y es un aliado de esos que están en la cárcel y se está oponiendo a ese tema. Cuidado, ojo con eso, porque no debe ser así. Igualmente los partidos políticos. No estoy diciendo aquí que la mayor parte de los partidos políticos han sido parte del problema, pero también es lo que está dentro de la institucionalidad. Entonces arreglemos los problemas dentro de la institucionalidad. Según nuestra Constitución Política de la República, somos los representantes del pueblo, los diputados del Congreso de la República. Pero hoy por hoy, de verdad, nos quieren de menos tramitadores. Entonces tú te preguntas, ¿por qué no han sido parte? Miedo, muchos por miedo. Nos satanizan en algunos medios de comunicación, nos satanizan en las redes sociales, que vamos a mover. ¿Quiénes se van a mover con el tema de la depuración del Congreso? Está bien, depuremos, pero respetando el debido proceso, con pruebas, etc. Entonces yo, Estuardo, creería que ese es uno de los grandes temores. Hoy yo soy miembro de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. No estoy en el Congreso de la República, aparte porque había aceptado esta invitación, pero también, y les diría que principalmente, porque no estoy de acuerdo a recibir presión para, de alguna forma querían que me pasaron el dictamen de lo de las reformas constitucionales el jueves de la semana pasada por correo electrónico, y querían que hoy a las 8:30 de la mañana mandara algún comentario, y a las 10 de la mañana lo firmaran y se presentara a la opinión pública. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo soy abogado y creo que el llamado que tengo, y ganamos aquí en la capital con mucha honra y con mucho sacrificio las elecciones del año pasado, y a esos 90,000 electores que nos dieron su apoyo, tengo una responsabilidad con ellos, y ellos nos depositaron su confianza porque esperan que actuemos responsablemente e informadamente. ¿Cómo es posible que vamos a hacer un dictamen de forma responsable en menos de una semana? Y que vamos a nosotros el día de hoy a juntarnos los miembros de la comisión a las 8 de la mañana, medio discutamos algo, y a las 10 de la mañana presentemos nuestro dictamen al Pleno del Congreso de la República y a la ciudadanía, al pueblo de Guatemala, a la comunidad internacional, nuestro dictamen de esa forma. Yo no estoy de acuerdo. Ni que fuera, créanmelo, yo soy notario también, y ni para un contrato sencillo se toma uno 1 hora, 2 horas sin hacer las reflexiones del caso. Ya no va a ser para una reforma de esta magnitud. Creo, y lo he dicho muchísimas veces, yo fui parte de programas de radio con Estuardo y de televisión hace muchos años, antes de que fuera diputado. Y lo dije desde hace más de 15 años, está lo diciendo. Creo en la reforma constitucional en el tema de justicia y seguridad.
Creo que es más fácil lograr esa reforma que otras porque no entran temas económicos ahí de por medio, pero tiene que darse una discusión. Y aquí hoy, yo disfruté mucho sus exposiciones porque estoy oyendo más opiniones y más diálogo de lo que tenemos en el Congreso de la República. Lamentable porque en las comisiones no hay diálogo. Es más, por aquí hay un amigo de la Comunidad Europea, ¿qué tal? Lo saludé ayer en la mañana y él estuvo presente en la Mesa de Seguridad y Justicia. Y yo soy miembro también de esa mesa. Y no me dejará mentir, se dieron una jalada de pelo enorme entre los propios actores. Ahí están representadas ONGs, está la CICIG, está el UNMP, está el Congreso de la República, están muchos actores. Y con el tema de lo que se presentó de reformas constitucionales, se dieron una jalada de pelos tremenda. Así que ni ellos se ponen de acuerdo. Gracias. Interesante también la apertura que, por ejemplo, una comisión como la de ustedes nos puede hacer a muchos participantes, a LDS, por ejemplo, ¿verdad? O a individuos que con una propuesta escrita, como lo hizo CICIG precisamente, solo aceptaba en todos los diálogos, el que hubo Quetzaltenango, el que hubo en Antigua, el que hubo en Cobán, solo aceptaba personas que se inscribieran, sí, solo sí tenían una propuesta escrita, que me pareció interesante, ¿verdad? El Congreso debería ser ese espacio, ¿verdad? Insisto, el Congreso debería ser ese espacio. Participación de terceros en Colombia, porque el proceso, nos guste o no nos guste, sigue. Aunque haya nosotros también votamos hace 17 años con un no. Pero no importando, los congresos desde entonces se fueron, algo que no expliqué, se fueron con chanfle y aprobaron un acuerdo marco sobre los acuerdos de paz, una ley marco sobre los acuerdos de paz, o sea, el Congreso. La gente dijo no en referéndum, pero el Congreso pasó después una ley marco de... ¿Qué sugerencias generales de participación, ya no de las élites, sino de nosotros? Mira, uno de los grandes errores que cometió la actitud arrogante del presidente Santos, que prácticamente se volvió un socio de las FARC, ese show que vimos ahí en Cartagena, pues eso se volvió recurrente porque los comunicados son conjuntos y eran más las agresiones contra nosotros, la oposición democrática, que los reclamos justos contra unas FARC que tenían que someterse a un ordenamiento jurídico y reparar a sus víctimas. Ese nivel de desequilibrio, que yo lo llamo el mal ejemplo en la opinión pública, cada vez cobra más en estos sectores de la guerrilla, del gobierno, incluso de los partidos políticos. La gente quiere ejemplo. La gente no traga entero. Nuestros pueblos son sobrevivientes de todos los días, pueblos trabajadores. Lo que más rabia les dio es que una persona que se levanta a las 2 y 3 de la mañana a trabajar honestamente, a duras penas se gana el mínimo, y la guerrilla iba a entrar con salario mínimo, con proyecto productivo de $3,000, en fin. Todo esto produjo mucha desazón porque era la suma de los malos ejemplos. El Santos arrogante, la guerrilla arrogante y unos acuerdos que premiaban bandidos. Y la gente respondió. El gran error, no haber incluido a toda la oposición democrática y a esa sociedad civil que clamaba ser escuchada. Esa arrogancia se la cobraron a Santos. Ahora yo le hago una pregunta, diputado. Para estudiar un proyecto de ley o de acto legislativo, la ley establece, me supongo que la de ustedes igual que nosotros, que haya una audiencia pública, o muchas. ¿No las van a hacer con la gente? Las audiencias públicas se tienen que citar y todos participan, individuos, representantes de ONGs, organizaciones de las que sean, indígenas, llevan su escrito, su propuesta. Pero es que uno debería, a través de las redes sociales de ustedes que son tan poderosas. ¿Cuántas páginas tiene el acto legislativo, la reforma? ¿Cuántas páginas? ¿No tienen idea? Pero es que es largo, ¿no? Sí, 70 es largo. ¿Yo qué haría?
yo organizaría esas páginas de forma didáctica y empezaría a hacer videos pedagógicos que a nosotros nos dieron un resultado fantástico. Y empezaría a promover a todos los grupos de interés en los puntos en que pueda haber una controversia o puedan haber puntos irreconciliables. Pero no le dejen esto simplemente al arbitrio de la capacidad de manipulación que hay, porque yo sé que hay temor y que la gente no quiere hablar, pero a ustedes les está llegando la aplanadora. A nosotros nos pasó la aplanadora y finalmente salimos triunfantes. Ustedes la pueden prevenir en este momento. Cuando usted me pregunta sobre la participación de terceros, ese error se le cobró a Santos, pero no crea que Santos no tiene la intención de hacernos lo que nosotros llamamos conejo. Santos tiene toda la intención con sus aliados del Congreso, e incluso a través de presiones a la Corte Constitucional, de hacernos conejo y de pasar de alguna manera ese acuerdo. ¿Qué es conejo, perdón? Trampa. Trampa. Hacer conejo es hacer trampa. Todo el mundo está previendo que vaya a hacer trampa, pero ¿qué pasa? Que hay que tener la lectura del momento. El poder ya no lo tiene él. El 2 de octubre cambió Colombia. La sensación de la opinión pública es que el poder está de parte de los que defendimos el no, y nuestro reto es ser propositivos. Los acuerdos no los va a poder meter como él quiera, ni las FARC como quiera. Si lo hace, le van a salir rechuecos y se lo vamos a cobrar en el 2018, que son presidenciales. 2018, marzo son elecciones parlamentarias, mayo presidenciales. Usted sabe que las carreras electorales comienzan con antelación. Nosotros no confiamos en Santos, en las FARC por supuesto que no, pero las FARC son más francas cuando cuentan las cosas que Santos. El reto hoy es mantenernos, porque estamos en las mesas de diálogo con el gobierno, mantenernos firmes informando a la ciudadanía. Nosotros tenemos seguidores muy radicales que dicen no es no, pero también tenemos que entender que un proceso de negociación bien hecho es mejor que unos niveles de violencia que ya la gente no los soporta. Pero no podemos perder de vista que las FARC ni las guerrillas simplemente dejan las armas para volverse ciudadanos del común. Los cabecillas siguen con el mismo objetivo revolucionario de destruir la institucionalidad. Por eso, diputado, me preocupa que sus partidos políticos se dejen aplastar. Yo entiendo que los partidos están desacreditados y que estén corrompidos y lo que sea, pero es que sin partidos políticos no hay estructura democrática. Usted no vive a punta de movimientos ni sociales ni movimientos políticos de turno. Que los partidos nazcan, saquen un partido nuevo, invéntense algo. Hay que hacer algo, pero los partidos son fundamentales en esta lucha por defender la democracia, imperfecta, no importa, pero son importantes. Muchas gracias. Este proceso que la congresista Cabal está explicando, ya se pretendió o se da acomodado a partir precisamente de lo que explicaba, que hubo personas que llegaron a estas reuniones que organizaba CICIG y otros grupos, en Cobán, en Xela, en Antigua, en Chiquimula y creo que por ahí, pero no fue en el Congreso. Te pregunto directo porque la pregunta también era aquí, yo añado esa pregunta: ¿sí tienen previsto esto? ¿O lo tenemos que forzar desde medios, desde iglesias, desde organizaciones? Sí. Para ser muy concreto, creo que va a tener que tener mucha actividad y participación de parte de la sociedad civil, como ustedes, como todos los presentes acá. El presidente de la comisión, el diputado Oliverio García Rodas, que fue contendiente a la presidencia del Congreso, que precisamente hoy tenemos elección, se retiró de la contienda por presiones, ataques personales terribles en redes sociales. Y uno de los ataques que más empezó a recibir en los últimos días fue precisamente, él quería abrir a convocatoria pública, a recibir audiencias, etcétera. Pero bueno, ya algunos actores dijeron, mire, pero si ya la participación y la del pueblo ya se hizo, ya aquí se lo trajimos, ya está bien articulado, ya está propuesto. Y es más, le empezaron a circular en redes ataques a Oliverio. Él no es de mi partido, pero lo respeto mucho, en el sentido de que infundados completamente, por lo menos estos.
en el sentido de que abrir a discusión este tema era con el ánimo de retrasarlo, y entonces era parte de su agenda. Ahí lo atacaban de que es parte de los aliados de la impunidad, y en fin. Entonces que llevar estas discusiones, y así lo dijo el actual presidente del Congreso, Mario Taracena, que Oliverio era de alguna forma, estaba retrasando o engavetando el tema de las reformas constitucionales. Es más, la UNES iba a presentar una nueva iniciativa de ley para que la dictaminara otra comisión, precisamente para acelerar el trámite de esto y quedar bien con algunos actores. Doña María, quiero entrar rápido a un punto que creo que mencionamos los dos. Para mí sí es muy importante, y es que mucha de esta discusión se da dentro de las élites. Ese es, como había explicado, aquí también fue bastante de élites, y creo que va a seguir siendo en ese proceso. Pero igual las élites tienen que escuchar, y mi pregunta para los tres es: ¿qué mensaje o qué advertencia, si se quiere tomar de esa manera, habría para esas élites? Para nosotros es discusión de cambios constitucionales en materia de justicia. Pueden venir más cambios constitucionales. Hay élites también, no solamente políticas, hay élites indígenas. Carlos Alberto Montaner tiene un libro magnífico que se llama El fracaso de las élites. Hay élites religiosas, hay élites hasta deportivas, hay élites de empresariales, hay élites militares, hay élites intelectuales, hay grupos que están arriba que generan opinión. ¿Qué mensaje debemos mandar, o qué mensaje mandaría cada uno de ustedes desde su propia actividad? Por favor. Bueno, yo diría que uno de los elementos centrales, si nos damos cuenta, digamos, en todos los procesos de diálogo y particularmente en esto último de la reforma de las reformas constitucionales, para mí una clave es en ponerle atención a la metodología que se está utilizando. ¿Por qué razón? Por ejemplo, recientemente también se lanza otras iniciativas que tiene que ver más o menos con la misma metodología. Se lanza un proceso nacional, en este caso de reformas constitucionales o de la consulta previa libre e informada, por ejemplo, y la metodología es... en algún momento determinado uno puede decir que es fácil, pero también tiene algunas connotaciones, y uno dice, se van a regionalizar para que se tome en cuenta la opinión de los diferentes sectores, y en este caso hay un énfasis en la participación según comunidades lingüísticas. Y por ejemplo, esas mesas de discusión, la pregunta es quiénes logran participar en esos espacios de diálogo y de discusión cuando hay como ciertos requisitos que limitan la participación. Por ejemplo, en el caso de reformas constitucionales, nosotros no pudimos participar porque no pudimos entregar una propuesta escrita en el tiempo que se estableció. Pero en muchas comunidades no lograron, digamos, ni siquiera tener conocimiento de cuál era la fecha límite para poder presentar alguna propuesta, alguna idea.